activada. Empezamos. Estimado, bienvenido. El tema de hoy es el tema de ángulos. ¿Y qué es la unión? ¿Qué es el ángulo? Es una figura geométrica formada por el cruce de dos rayos que tienen el mismo origen. Aquí van a formar una abertura. Esa abertura va a ser medida mediante un ángulo. Elementos, los lados del ángulo, el vértice y la notación. Observe usted la notación. Ángulo A o B. Siempre se menciona primero un lado, después el vértice, después el otro lado. En esta figura, la medida del ángulo A o B es alfa. ¿Qué más? Clasificación. Según sus ángulos se puede clasificar en ángulos agudos, según recto y obtuso. Agudo es cuando mide menos de 90. ¿Cuándo es 90 grados exactamente? Cuando son perpendiculares entre sí. Una vez me preguntó, profe, pero no entiendo, ¿qué quiere decir? ¿Tú has visto alguna vez, estimado? Le pregunté, le dije, la cruz roja. La cruz roja tiene un símbolo así. Bueno, ese ángulo es de 90 grados. Eso quiere decir ángulo recto, cuando forma ángulo de 90 grados. Pero si el cruce ya no forma 90 grados, ya no es recto, tal como lo vemos acá, ya no son rectos ninguno de esos dos ángulos. Entonces, cuando es menor a 90, es agudo, igual a 90 perpendicular, se le llama ángulo recto, y mayor a 90 ángulo obtuso. Una observación que se puede observar acá, que cuando tengo ángulos consecutivos, observa, y forman una línea horizontal entre ellos, se dice que esa línea horizontal suma 180 grados. La suma de estos ángulos consecutivos es 180, la suma de estos ángulos consecutivos es 90 grados. Se pueden sumar, como te das cuenta aquí, el ángulo alfa más ángulo beta me da el ángulo X. Y podemos pues ahora jugar. Pues. Observe aquí la primera pregunta, hallar el ángulo AOD. Entonces el ángulo AOD vendría a ser la suma de 20 más 30 más 20. Sería 70. Por lo tanto, ese ángulo AOD, mire cómo empieza en A, pasa por O y termina en D. Por eso hemos tenido que sumar estos tres. Es diferente a que te digan A o B o C. Entonces hay que leer respecto a quién nos están preguntando. A o D quiere decir empieza en A, pasa por O y termina en D. A o D. Muy bien, ahí tenemos entonces el ángulo A o D. Y a ver, estimado, a ver si intentas esto, hallar el ángulo A o D y clasifíquelo. ¿Se podrá? Según lo que hemos mencionado. A ver, inténtelo. 130 grados. Muy bien, entonces el ángulo AOD es 130 grados. Medida del ángulo AOD es 130 grados. Excelente, excelente. Muy bien, a ver acá, pregunta número 3, hallar el valor de X. A ver, estimados, aquí te lo dejo, inténtelo. Bueno, estamos hablando acá de ángulos complementarios y suplementarios. Ángulos complementarios son aquellos que unidos entre sí suman 90 grados. Si yo junto este beta y lo junto con este alfa, se supone que si es que son complementarios, los dos juntos tendrían que sumar 90 grados. Si yo junto este beta con este alfa, estos dos, y los pego, se supone que los dos juntos nos tiene que dar 180 grados. Entonces, suplementarios cuando suman 180 y complementarios cuando suman 90. De acá se desprende la frase el complemento de alfa o el complemento de beta. Bueno, el complemento de alfa es lo que le falta a alfa para hacer 90. Esta es teoría.
Si nosotros tenemos dos ángulos, y aquí tengo alfa, el complemento de alfa sería esto. Lo que le falta a alfa para hacer 90. Y esta parte es 90 menos alfa, pues porque si usted suma estos dos, queda 90. El complemento de alfa es 90 menos alfa. Y el complemento de beta es 90 menos beta. Observe los ejemplos que están ahí. El complemento de 60 es 30. ¿Por qué? Porque si usted tiene un ángulo de 60, ahí está 60, entonces sepa usted que si tiene 30, forman 90. El complemento de 60 es 30. El complemento de 40 es 50, porque si tienes 40 acá, con 50 te va a dar 90. Mira cómo se ha hallado el complemento de 40. 90 menos 40 es 50. Lo mismo ocurre con el suplemento. El suplemento simplemente le cambia de ángulo. De alfa, 180 menos alfa. Y observe cómo se ha hallado el suplemento de estos ángulos. Algo importante que muchas veces aparece en los problemas. A veces te dicen el complemento del complemento del complemento del complemento, etcétera, etcétera, de un ángulo. Hay una teoría que dice que cuando son pares, se eliminan estos. ¿Por qué? Una vez más, si yo hallo el complemento de beta, te va a quedar esto. Y si yo hallo el complemento de este último, de esto, 90 menos beta. ¿Sí o no? 90 menos lo que tienes acá. Pero ese menos va a ingresar a ambos. Y tendremos 90 menos 90 más beta. Mira, salió beta, mira. Entonces cuando tenemos dos complementos juntos, te da beta. O sea, desaparecen los complementos y queda el ángulo. Nuevamente, estos dos juntos desaparece y queda el ángulo. Entonces, cada vez que tengamos dos complementos juntos, se eliminan y queda el ángulo. Aquí se eliminaron estos dos, se eliminaron estos dos y me quedó únicamente esto. Lo mismo sucede con el suplemento. En este ejercicio se eliminan estos dos y me quedó esto. Como aquí dice, ¿no? Cuando es impar, sobrevive uno. ¿Por qué? Porque los pares se cancelan. Date cuenta, estimado, acá, mira, aquí en este ejercicio me dicen el complemento del complemento. Pero si n es par, se eliminan todos los complementos, pues. Y te queda beta solito. Si n es impar, te sobrevive un complemento. Eso lo vamos a ver más al detalle cuando hagamos ejercicio. Pero esto es bien preguntado, estimado. Bien preguntado. Y date cuenta aquí, justamente, cuando es un número par de veces, se cancelan y me queda el ángulo. Se cancelan y me queda el ángulo. ¿Ya? Así es. Bueno, entonces, mira, me dice acá que los ángulos son complementarios. Entonces, sumamos los ángulos y nos tiene que dar 90. Mire, aquí hay uno, aquí hay otro. Mire que nos da 90. Vea. 10 más 40, 50. Pasa a restar. Y ya tenemos el valor. ¿Se da cuenta? Ya entonces cuando los ángulos son complementarios, su suma es 90. Acá también me dice que son complementarios. Entonces su suma es 90. Lo sumo, los igualo a 90, se acabó el problema. Aquí me dice que son suplementarios. Lo sumo, pregunta para usted, ¿a cuánto lo igualo? Muy bien, a 180, excelente. Este amigo telepáticamente me ha dicho a 180 porque son suplementarios. Muy bien, estimado. Cuando son suplementarios, la suma es 180. Cuando son complementarios, la suma es 90. A ver, intentemos esto. Ok. Planteamos 135 más 3W es igual a 180. 3W es igual a 180 menos 135. Aquí 3W es igual a 45 y W es igual a 45 entre 3. Entonces W es 15.
Y eso era el Ok. problema. Ya. Muy bien lo que has mencionado. En este ejercicio, 100 más 4 beta es 180. 4 beta es 180 menos 100. 4 beta es 80. Beta es 80 entre 4. Beta es 20. Pero lee la pregunta. ¿Te dicen hallar beta? Lee la pregunta. Hallar suplemento de beta, te pregunta. Y suplemento de beta es 180 menos beta. Eso ya lo hemos visto. Entonces dice 160. Y 20, beta es 20. Por lo tanto, la respuesta es 160. Hay que leer el texto de la pregunta. Excelente, estimado, la clase del día de hoy. Te felicito.